En esta lección vamos a analizar los elementos que componen las muy buenas historias, porque no las podemos dejar al azar. A lo largo de estas sesiones en el Club de Oratoria, aquí en la membresía, hemos trabajado algunos aspectos. Sin embargo, en las reuniones me han llegado muchas reflexiones acerca de cómo podemos potenciarlo para conectar muchísimo más y diseñar esas historias perfectas. Vamos a analizar los elementos clave para que los puedas poner totalmente en práctica. Te doy la bienvenida a la lección número 28. Empezamos. Directos al grano como tiene que ser. Vamos con el primer punto que ya hemos comentado, donde vamos a profundizar. Hoy tenemos una sesión de profundizar, ya que la anterior clase quedó en el aire, desde mi punto de vista, trabajando algunas bases. Sin embargo, en función del feedback que me habéis dado, vamos a complementarlo, donde vamos a profundizar y ahondar muchísimo más. La primera parte necesaria a la hora de diseñar una historia es la siguiente, que es la definición de los personajes. Para definir los personajes teníamos dos tipos, como ya habíamos comentado. Teníamos los personajes de distancia relativa cercana, pongo distancia rel cercana, y personajes de distancia relativa lejana. Muy diferentes unos de otros. Con los que más va a empatizar la persona que te escuche, obviamente son con los de distancia relativa cercana. ¿Por qué? Porque son de muchos tipos. Aquí vamos a profundizar. Dentro de los personajes de distancia relativa cercana los podemos categorizar en varios aspectos. El primero de ellos son los personajes de distancia relativa cercana muy cercanos. Vamos a poner aquí muy cercanos. ¿Y cuáles son? Los que puedes imaginar. Tenemos ahora mismo padres, madres, hermanos, tíos, sobrinos, es decir, todos aquellos que forman parte de la familia más cercana. Ahora bien, también tenemos personajes de distancia relativa cercana, pero que no son familia directa. Entonces serán simplemente cercanos, pero no muy cercanos. Aquí entra la categoría de profesores, si eres profesor, alumnos, compañeros del trabajo. Todo esto lo que hace es que la persona que lo escuche, en lugar de identificar a tu padre, a tu madre, a tu hermano, a tu tío, a tu sobrino, lo que va a hacer es identificar a su padre, a su madre, a su tío, a su sobrino, no al tuyo. Por eso, cuando estamos hablando de gente muy extraordinaria, la audiencia no es capaz de detectarlo. Ejemplo, en una de las reuniones del Club de Oratoria hicimos una serie de ejercicios de storytelling y durante estas jornadas varias personas decían: el otro día me crucé con la Cenicienta. Y dices, no es posible, porque la Cenicienta es un personaje de distancia relativa muy lejana, tan lejana como que es ficticio. Entonces, ¿cómo podemos hacerlo cercano? El otro día hablaba con un compañero del trabajo que se había leído el cuento de la Cenicienta. Ya cambia. ¿Por qué? Porque es mucho más creíble esta segunda opción que la primera, por obvias razones. Es decir, cuando tú utilizas a un compañero del trabajo, que sería un personaje de distancia relativa cercana, categoría cercano, a secas, sin muy cercano, y luego le dices que estás leyendo un cuento de la Cenicienta, va a poder conectar mucho más que de cualquier otra forma. ¿Hasta aquí lo entendemos? Perfecto. Teniendo esto claro, ya tenemos mucho adelantado, porque no podemos utilizar los personajes simplemente como: me fui a comer con Brad Pitt, me fui a comer con quien sea, porque no es lo realista, aunque luego lo hayas hecho, pero son casos tan extraordinarios que sucede que la gente no va a conectar contigo. Entonces nosotros tenemos que mantenernos al margen, mantenernos en un plano más casual. Como te decía, el otro día leí una revista donde Brad Pitt hablaba de cómo superó X cosa con su pareja. Perfecto, esto ya es mucho más creíble que hablar directamente con: el otro día me fui a comer con Brad Pitt y me estuvo comentando. Muy sencillo, fácil de entender y que puedes aplicar desde este mismo momento. Y luego tendríamos los personajes de distancia relativa lejana, que aquí ya tenemos a todos aquellos famosos de distintas esferas, en fin, de muchísimos sectores, como pueden ser presidentes de gobiernos, pueden ser empresarios, futbolistas, escritores, cualquier persona que tenga una influencia, pero ojo, tiene que ser conocido. Porque si no es conocido, vamos a perder el efecto que queremos conseguir, y es que la audiencia no va a identificar quién es. En el caso en que consideremos que la audiencia no va a saber quién es esta persona, lo que haremos será una fase de educación.
Para que la audiencia pueda entender quién es esta persona, aunque sea un personaje de distancia relativa lejana, lo que vamos a hacer es traerlo. Es decir, el otro día estuve viendo a un futbolista llamado Joaquín Martínez, y Joaquín Martínez es una persona, no soy futbolero, me tendrían que decir, es una persona que ha conseguido varias copas, que son uno de los premios más importantes en España, además ha competido en México en distintas ligas, en fin, vamos sacando algunos elementos y de este modo cuando estamos educando a la audiencia lo que hacemos es acercarlo un poquito más al personaje de distancia relativa cercana, pero por supuesto nunca va a llegar a serlo. El segundo punto, y muy importante una vez hemos definido los personajes, es trabajar el argumento. Y el argumento lo podemos resumir en lo siguiente. ¿Cuál es tu propósito en la comunicación que vas a llevar a cabo? ¿Cuál es tu objetivo? Te voy a poner algunos casos que he preparado con los que vas a poder ilustrar mucho más fácilmente este concepto. Mira, eres una empresa de limpieza y tú quieres convencer a otra parte. Quieres conseguir que este mensaje, este argumento quede claro a la parte que te escucha. Para evitar los desastres, es mejor contar con una empresa de limpieza ya que nunca falla. Tras tu conversación, la persona que te escucha tiene que quedarse con esto. Para evitar los desastres, es mejor contar con una empresa de limpieza, ya que nunca falla. Perfecto. U otro caso. Si eres un presidente de comunidad de vecinos, tras toda tu conversación, todo tu diálogo, la otra persona solo tiene que tener una idea en mente. No hagas más trabajo del que te corresponde, ya que es mejor apoyarte en empresas que te ayudan con el proceso. Por supuesto, ellos. Ese es el argumento, pero tú tienes ahora que definir a la hora de plantear la historia qué es lo que quieres que se quede la audiencia una vez haya hablado contigo. Es bueno contar con un profesor que te ayude a mejorar tu comunicación ya que aumentarás tus resultados. Ese es el mensaje que te puedes quedar tú. ¿Por qué? Porque estamos lanzando ese eslogan, esa frase que queremos que la gente se quede. Y una vez lo definimos, ya podemos pasar al punto 3. El punto 3 es el más divertido, porque tenemos la trama, y aquí vamos a abrir diferentes áreas porque la trama es necesario organizarla de un modo determinado. La trama, por resumírtelo, es ordenar los acontecimientos de un modo determinado para que la audiencia conecte mucho más y llegue a interiorizar el propósito que hemos trabajado. Pero para que este propósito se interiorice necesitamos pasar por las distintas fases. Y esto es lo divertido. Toma nota. El punto A es muy divertido porque habrás visto que lo emplean políticos, vendedores, pero es al final una ley fundamental de la comunicación. Para conectar muchísimo más con la persona a la que nos dirigimos, lo primero que tenemos que hacer es un listado de su situación actual. Y ahora viene lo más importante. Porque una vez hemos hecho el listado de las diferentes características, no sabe qué hacer el primer año ese presidente. Tengo miedo a hablar en público. Estás vendiendo formaciones de cocina. No sabes cocinar. Cualquier situación en la que se encuentre tu cliente actualmente o la persona a la que te diriges, porque después lo importante es pasar al punto B, que es listar aquellas características que te han pasado a ti. Y aquí te recomiendo que digas la verdad, que busques elementos reales, para que esas historias luego puedan repetirse sin problema. Listar aquellas que te hayan pasado. Ejemplo. Miedo a hablar en público, pero ya lo dices en pasado. Tenía miedo a hablar en público. Un posible ejemplo de las comunidades de vecinos. Recuerdo cuando hace años me tocó ser presidente de mi comunidad y fue un completo desastre. No sabía ni qué empresa de limpieza teníamos contratada. Cuando tú lanzas este tipo de mensajes, ¿qué pasa? Que estás hablando en el pasado, pero van a sintonizar, no empatizar, van a sintonizar muchísimo con la persona que te escucha porque es su situación actual, ya que lo has identificado, como ves, en el punto A. Qué chulo, qué interesante. Qué interesante. Y una vez que tenemos el punto A y el punto B, ya pasamos a la fase número C, que es muy potente, que se trata de construir lo que se llama la historia del héroe, pero una historia del héroe muy enfocada a este caso. Te explico cómo funciona. Ahora que ya tenemos identificadas las características del presente, de la audiencia a la que nos dirigimos, y las características pasadas nuestras, lo que vamos a hacer es una unión con distintos elementos. Imagino que tú también te sientes como yo me sentía, este tipo de frases, donde vamos a profundizar además del siguiente modo. Casos como estos. Me sentí muy perdido y quería abandonar la presidencia. Donde vamos a meter momentos de cambio, momentos duros, momentos de tocar fondo. Tocar fondo. ¿Por qué? Porque entonces la otra persona dirá, ostras, esto es duro. Me sentí muy perdido y quería abandonar la presidencia. Un abandono, momento duro y momento de cambio. Pensé en contratar a un sustituto
y pagarlo de mi propio bolsillo. Imagínate la desesperación. Llegaba incluso a tener pesadillas con el hecho de que los vecinos pudieran venir a atacarme en mitad de la noche. Sí, lo sé, puede sonar algo paranoico, pero lo estaba. Este ya es un poco más dramático, si la situación lo permite. Estoy tratando de poner ejemplos que te puedan servir a título real, con situaciones más reales, que puedas después identificar con tu audiencia. Pero la clave está en tocar fondo, en hacerles ver que te has hundido, un momento de desesperación. Pero una vez tenemos esta primera fase de la historia del héroe donde tocas fondo, llega el momento de la salvación. Momento, salvación. Donde aquí es un elemento externo el que te rescata, y ese elemento externo, qué casualidad, es lo que luego tú les vas a ofrecer como moraleja. Una empresa de limpieza te va a resolver esos problemas. Un administrador de fincas te permite olvidarte de la mayor parte de la gestión de una comunidad de vecinos. Todo esto. Entonces, cuando ya no puedes más, cuando ya creías que no había solución, ¡pop!, aparece la salvación. Y cuando ya no podía más y estaba a punto de abandonar, descubro por casualidad en internet un anuncio de una empresa que consigue reducirte un 20% la tarifa de los servicios a tu comunidad de vecinos de forma totalmente gratuita, ya que se quedan un 50% del ahorro total conseguido. Hasta ahí todo claro. Entonces, ¿qué vas a hacer aquí? Lo que vas a hacer aquí es empezar a plantear a esa salvación una serie de objeciones tuyas del pasado. ¿Por qué? Porque obviamente tú no vas a confiar. ¿Cómo vas a confiar en ello? Porque estas personas lo que van a hacer es decir, oye, pero yo no me creo esto, ¿cómo te encuentras un milagro, una solución? Entonces tú vas a decir lo contrario. A esas objeciones identificas los puntos. Ejemplo, no me lo creo. No me lo creo. Muy barato me parece. Cosas de estas. ¿Qué te pueden decir y pueden atacar? O no me creo tu programa, no me fío de vuestro partido político, no me pareces una persona responsable. Perfecto, todo esto que pueden salir, las objeciones. Y tú las vas a plasmar dentro de tu historia, en tu historia del héroe. Entonces decir, oye, yo estaba en ese momento crítico y veo este anuncio en internet. A ver, yo no me lo creo. Lo primero que pienso es no me lo creo. Para nada voy a confiar en esto. Me parece muy barato como para ser cierto. Y vas a comentar todas estas objeciones que has trabajado previamente, mencionándolas como que te las encontrabas tú mismo en ese proceso de búsqueda de esa solución. Seguimos con el ejemplo. Me parecía algo absurdo, pero no tenía nada que perder. A ver, en este caso no hay nada que perder porque sencillamente la otra empresa dice que se encarga de todo, no hay que pagarle nada por adelantado y encima yo simplemente espero. Si funciona, bien, ellos se van a una comisión del ahorro. Si no funciona, nos quedamos igual. No hay nada que perder. Entonces, este tipo de historia lo que está diciendo es que no hay que hacer un trabajo intenso por tu parte, simplemente es esperar. Por lo tanto, apelamos al pecado capital de la pereza, donde no tenemos trabajo que hacer. Y esto es bueno. Y al probarlo, descubres esa revelación. Oye, y contra todo pronóstico, va y me consigue, es decir, oye, y sin creerme yo esta situación, me consiguen rebajar en la luz un 30%. Unos 4.500 euros al año para toda la comunidad. Por lo que quitando su comisión, de pronto nos ahorramos 2.250 euros al año. Y simplemente gracias a esta pequeña gestión que hice, ahora ya vas a plantear todos los beneficios emocionales tras esa gestión. Es decir, tras esa pequeña gestión que hice, los vecinos ya confiaron en mí. Confianza. Y me dejaron en paz. ¡Oh, qué maravilla! No tuve que dedicarme a tiempo completo, pero pasé de estar muy perdido a ser el rey del edificio. Por tanto, si tienes una oportunidad, y aquí ya cerramos con la llamada a la acción. Por tanto, si tienes una oportunidad, busca apoyo. Busca apoyo. ¿Ves? Ahora ya, en este cierre, estamos haciendo apelación a la parte de la moraleja, la del argumento que veíamos en el punto 2. Busca apoyo en este tipo de empresas porque viene de maravilla. Esto que acabas de ver es la famosa historia del héroe y te recomiendo aplicarla porque es muy poderosa y potente. Si quieres encima complementarlo mucho más, puedes ir introduciendo más personajes cercanos. A mi padre le pasó, a mi madre, a mi tío, a mi hermano, de modo que esta historia se complemente y gane muchísima fuerza. Espero que te haya gustado esta lección en detalle sobre el storytelling, una serie de elementos que por supuesto no habíamos trabajado en el nivel 1, ya que este nivel de profundización requiere
de este nivel que ya tenéis, un nivel bastante avanzado, porque además lo podéis aplicar desde el minuto cero en vuestras empresas, en vuestros discursos, en política, donde queráis, porque este tipo de historias son las que más conectan. Soy Fernando Miralles, ha sido de nuevo un placer ser tu profesor esta semana y nos vemos en 2 sitios, en la siguiente reunión del Club de Oratoria y también en la lección número 29. Hasta luego.